Bueno, yo le decía, cuando presentaba el programa, que teníamos ganas de charlar hoy con el diputado provincial Claudio Del Pla. Como ustedes saben, él es diputado provincial por el Partido Obrero, y queríamos hablar con él para que nos dé cuál es su mirada, cuál es el análisis que están haciendo desde el Partido Obrero de toda esta situación. Y por qué, yo le explicaba y le decía por qué Claudio Del Pla, porque el Partido Obrero, más allá de que algunos no coincidan con lo que es su ideología o su trabajo político, pero el Partido Obrero siempre está en todos los momentos al lado de la gente que más sufre. Y queremos saber cuál es la mirada que tienen ellos respecto de cómo están viendo esta situación de la pandemia por un lado, y después, bueno, de todo lo que está pasando políticamente en Salta. Ya lo tengo, sí, ya está Claudio Del Pla en línea, así que lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida. Hola Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo le va todo? Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, como decía en la introducción, la idea es escucharte, Claudio. ¿Cuál es la mirada que desde el Partido Obrero tienen sobre todo esto que está pasando? La crisis primero en el norte, la emergencia sociosanitaria, ahora el tema del coronavirus, y en el medio, bueno, todo el tema de lo que es la política, reforma de la Constitución de por medio. Te queremos escuchar atentamente. Bueno, mira, lo primero es lo siguiente, es claro, manifiesto que esta grave situación de salud de la pandemia del coronavirus viene a golpear en un cuerpo que ya está enfermo. Si tomamos como cuerpo enfermo lo que pasa con la sociedad, con la economía, y eso pasa en Argentina y pasa a nivel mundial. Es decir, la emergencia del coronavirus viene a golpear en un cuadro de crisis económica y social muy severo a nivel mundial, y manifiestamente en el caso de Salta, que veíamos el impacto de las muertes por hambre todo el primer trimestre, ¿no? Desde enero, y con todo lo que eso implica en términos de poner sobre la mesa una realidad social y económica muy grave. Entonces hay que entender todo lo que está relacionado con el impacto de esta pandemia en este contexto más general de crisis económica y de crisis social. Desde este lugar, entonces, uno ve que el problema, y es parte de los debates más importantes, el problema de la pandemia es que ha encontrado un sistema de salud completamente desmantelado, no solo en los países más atrasados, sino incluso en los países más desarrollados desde el punto de vista capitalista. Los sistemas de salud han quedado en evidencia como sistemas que no estaban a la altura de enfrentar una pandemia como esta, y como sistemas en los que se ha producido una desinversión y un proceso de privatización en todos los países. Y entonces uno ve el caso italiano o el caso incluso de Estados Unidos, con falta de camas de terapia intensiva, de respiradores, con sistemas en los cuales una parte de la población está excluida de la atención de la salud porque están completamente privatizados. La desinversión, por ejemplo, del sistema de salud italiano son 37.000 millones de euros en los últimos 10 años. Entonces, lógico, aparece esta pandemia y encuentra sistemas completamente devastados. ¿Por qué? Porque habían sido víctimas de un ajuste capitalista que ya desde el 2008 para acá, casi sin solución de continuidad de la última gran crisis, se vienen instrumentando en los países centrales, pero también en la periferia. Si uno, por ejemplo, yo el lunes pasado tuvimos, después de mucho andar y reclamar, una primera reunión con el secretario de Salud y con el jefe de gabinete de la provincia en la Cámara de Diputados. Y ellos dos me han confirmado que en lo que va de la crisis de enero, cuando comenzaron las muertes por hambre, hasta ahora, es decir, pasaron los 3 meses, el gobierno no ha podido incorporar ni médicos ni enfermeras. Ni médicos ni enfermeras. ¿Y cuál fue el déficit brutal que ya apareció cuando empezamos a discutir la crisis del norte? Y bueno, faltaban médicos en todo el interior de la provincia, especialmente en todas esas zonas. El gobierno
no lograba instalar a nadie allí, faltaban enfermeros en una cantidad muy importante. La ministra de Salud me había reconocido que faltaban el 60% de los agentes sanitarios, por ejemplo, en Tartagal. Es decir, un déficit de recursos humanos enorme. Ahora pasaron 3 meses, habiéndose puesto en discusión ese déficit, siendo la provincia de Salta noticia mundial por la muerte por hambre, y ahora con la pandemia, y la respuesta fue que no habían incorporado ni médicos ni enfermeros. Si no empezamos por ahí, ¿qué condición hay para enfrentar adecuadamente una pandemia como esta? Claro. Entonces, esto es muy serio. Me dijeron que ahora están haciendo los listados por si la crisis se agrava, como si ya no fuera lo suficientemente grave la crisis, y como si se pudiera incorporar a último momento personal, y no antes integrarlo, prepararlo a los equipos. Claro. Y demás. Entonces, ¿cómo no relacionar el efecto de esta pandemia con un cuadro de descomposición económica que ha llevado a los estados a un estado de semiquiebra y de desabastecimiento de recursos humanos y de recursos materiales del sistema de salud? Entonces esto es sustancial para tener un enfoque adecuado, porque algunos piensan, o están empezando a decir, que el problema es que el mundo sufrió un imprevisto. Entonces, culpa del coronavirus, seguramente después de salir de esta pandemia vamos a tener una gran depresión económica. No, ya teníamos una crisis anterior, y esta lo vino, por supuesto, a agravar, porque en sí mismo un fenómeno de semejante envergadura que obliga a quedarse en la casa, para realizar en buena medida la actividad económica, es un factor que probablemente golpea por sí mismo a una economía. Ahora, lógico, es una economía que ya estaba liquidada, estaba agotada por las guerras comerciales, por la caída de los precios de las materias primas, por el uso puramente especulativo de todos los capitales, o la mayor parte de los capitales, por sobreproducción, es decir, por cosas que se producen pero no se pueden vender, y por el crecimiento de la miseria social, junto con todos estos factores, en Argentina y en el mundo. Entonces, ahora, si hay que poner las cosas en su lugar en cuanto a en qué contexto viene a producirse esta pandemia, que lógicamente requiere de giros muy fuertes, y de una política que hemos propuesto en el Congreso Nacional, en la Casa Rosada y yo en la legislatura de Salta, para abordarla con éxito, ¿no? Ahora, la semana pasada, o quizá un poquito más, unos días más, conocíamos finalmente a través del INDEC las cifras, el porcentaje de la pobreza, la indigencia con la que cerró el año 2019, y como yo comentaba acá en el programa y lo escribí en mis columnas, los porcentajes son obscenos, Claudio, porque se habla de un 35,5% de pobre a nivel nacional, un 9% de indigente, más de 16 millones de argentinos son pobres, de los cuales el 9% son indigentes, y en Salta, o en la región NOA, pero más precisamente en Salta, más del 45% de los salteños son pobres. Y estábamos en esa condición antes de que aparezca la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ahora? Si ya, como vos muy bien apuntás, Claudio, ya veníamos muy mal, y con esto se agudiza en demasía esa situación, y entonces, ¿qué tenemos que esperar, Claudio? Bueno, por eso digo, tenemos que prepararnos para enfrentar una etapa muy grave, que ya no va a ser simplemente una recesión de la economía, sino una depresión. Y la diferencia entre una cosa y la otra es que la recesión de la economía, simplemente que cayeron las ventas, se achica un poco la economía, es un bajón. Cuando hay una depresión económica, hay una parte de la economía que se muestra inviable. Es decir, la depresión está caracterizada por las quiebras, ¿sí? Sí. Es decir, que capitales instalados, industrias y demás, no pueden funcionar, y entonces el capital produce una purga, como produjo en 1929 y en otros momentos de la historia. Ajá. Y esa purga significa liquidación masiva de puestos de trabajo, quiebras capitalistas, desaparición de sectores capitalistas en beneficio de otros, una gran rapiña, ¿no es cierto?, entre capitalistas,
En algunos casos quiebra de los propios estados. Tenemos un fenómeno de deuda que no solo de Argentina la tiene a traer, sino una buena parte de los estados del mundo. Tenemos un fenómeno de deuda de las empresas privadas, que es tan grave y en muchos casos tan impagable como la deuda que tienen los estados. Entonces vamos a pasar por una depresión económica. Entonces con toda esta característica, con desafíos extraordinarios para la humanidad, de que esa depresión económica no se resuelva contra los más débiles. Es decir, ¿cómo hacemos para defender al trabajador en el cuadro de una depresión económica que tiene amenazada en una proporción todavía mucho mayor que la actual, que ya es muy grave por esta estadística que vos mostrabas sobre los indicadores de pobreza, por ejemplo? Sin embargo, las amenazas que hay para adelante son mayores. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esta pandemia ahora, es lo que tenemos que discutir ahora, ya estableciendo un principio de defensa universal de la población, que no puede enfrentar la pandemia teniendo unos el derecho a cuidarse la salud y otros la condena sanitaria, la condena a no poder acceder al derecho. Porque vos te das cuenta, el Estado establece normas que están muy bien, hay que hacer una cuarentena, hay que hacerla. Está bien que la hagamos la cuarentena, nosotros creemos que es necesario para enfrentar esta enfermedad. Ahora, no todos tienen la misma posibilidad de hacer la cuarentena. Pero lógico, es decir, claro. Uno que tiene espalda, se queda en su casa, tiene cuenta bancaria, tiene un salario a fin de mes depositado en un banco, tiene una situación. Otro que vive el día a día, o que forma parte de esa mitad de la población que está bajo la línea de pobreza, no tiene esas condiciones. Por lo tanto, ni tampoco está afiliado a una obra social, ni tiene un seguro. Está pobre de toda pobreza. Entonces no tiene el derecho de hacer cuarentena porque se queda en la casa y se muere de hambre. Lo está haciendo con mucho disciplinamiento, en un gran esfuerzo, pero una tensión enorme, porque si no hay una asistencia estatal decisiva que garantice un ingreso a esas familias, y ese es un planteo que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, que haya 30.000 pesos por familia, que está en esas condiciones, y que se tome toda la medida económica que haya que tomar. Por ejemplo, un país no puede estar pagando una deuda que es un fraude, al mismo tiempo que no tiene condiciones para garantizar a una familia pobre que cumpla con una cuarentena. Los estados, incluso los países capitalistas centrales, Estados Unidos, ha tenido que establecer $1.200 por familia, porque no hay otro modo de abordar una crisis así, decirle a alguien quédate en tu casa, porque está muy bien quedarte en tu casa, zona fuerte, está muy bien, pero tenés que poder quedarte en tu casa. Para quedarte en tu casa tenés que poder comer, mantener a la familia. Entonces el Estado tiene que tomar medidas de este volumen. No las están tomando, mientras dura toda esta crisis se sigue pagando una deuda. Mira, el martes pasado salieron de la Argentina $250 millones. 250. Es el equivalente a 25.000 respiradores. ¿Por qué tenemos que privilegiar para una deuda que es un fraude, que además es impagable, porque hacia eso vamos, en lugar de abastecer el sistema argentino de los recursos que son imprescindibles? No, acá hay que poner sobre la mesa qué es lo más importante, porque nosotros hemos presentado un programa, 20 puntos a nivel nacional, yo presenté 9 acá en la legislatura. ¿Qué dice el programa? Punto 1, pongamos los recursos para asignar los médicos, los enfermeros que faltan. Punto 2, establezcamos una contribución extraordinaria de los grupos económicos que tienen grandes ingresos, que los han tenido en todo el último periodo por exportaciones, por manejo financiero en los países altos, que hagan una contribución extraordinaria. No es un problema de hacer una vaquita de buena voluntad. Tienen que hacer una contribución extraordinaria porque son los que tienen espalda para hacerla, y nuestro pueblo corre serios riesgos, su salud. Entonces debe hacerse. Después planteamos que se centralicen todos los recursos de la salud en una sola dirección estatal, es decir, clínicas, instalación privada, instalación pública, en una sola dirección estatal que pueda decidir cómo se usa ese recurso durante toda la crisis. No quieren hacer esto, pero esto es imprescindible. En Salta, por ejemplo, vos tenés 110 camas de terapia intensiva en privado y 90 camas de terapia intensiva en la pública. Son 200 camas. Son insuficientes, pero si encima el de la clínica la maneja de acuerdo a cuando pueda facturar, ¿no es cierto?, y entonces se excluye gente, y no está todo a disposición de un solo plan de salud, estamos fritos.
necesitamos la centralización excepcional de todos los recursos que hay en salud para poder aplicarlos con el criterio de la salud pública y no del comercio privado de la salud. Esto es indispensable, se impone. Entonces, medidas como esta, planteamos en la Casa Rosada, la planteamos en la legislatura de Salta, y no quieren tomar este tipo de medidas. Y en Salta, ya te digo, no han designado ni un médico ni un enfermero más. Tenemos discursos de SAE rasgándose las vestiduras, pero ¿por qué no da explicaciones de esto? No, claro, es lo que vos decís, veníamos muy mal ya con el tema de la emergencia sociosanitaria en el norte. Ahí ya se desnudó las tremendas falencias en el tema sanitario, histórica por cierto, de décadas, pero salieron a la luz, y esto fue como una especie de sobre llovido mojado, porque aparece el tema del coronavirus. Ahora, vos hablas de un tema que es central, y por eso es una de las ideas de hablar con vos. ¿Cómo la está llevando? ¿Qué hace aquella persona, el que hacía la famosa diaria, Claudio, el que se la rebuscaba como sea todos los días, encontraba algo para conseguir unas monedas y llevar a la casa? Hoy, ¿qué hace esa persona? ¿Está esperando que aparezca el Estado para auxiliarlo, o cómo se las arregla con el día a día? Y bueno, lógicamente está tratando de que el Estado le asista. Están bastante bloqueadas las posibilidades de manifestar cuando esa asistencia no llega. Nosotros lo hacemos con el pueblo obrero. Concurre más masivamente a los comedores, que en algunos casos siguen funcionando. Suponete, nuestro comedor de Camposanto tiene un 50% más de comensales. 50% más. Un 50% más de que se inició la crisis. Hoy reconoció el ministro de Desarrollo Social de la Nación que tiene que ampliar el reparto de alimentos, porque creo que habló de 3 millones de personas que no estaban cubiertas y que están demandando en los comedores de las organizaciones sociales y lo que eventualmente tenga el Estado. Entonces, una expresión de lo que está pasando es eso. Otros buscarán la manera de seguir haciendo algo, de ir a la changuita, de esconderse de la policía y de encontrar algún modo de vida. Claro. Porque si no van a condenar hambre a sus familias. Pero aparte, el ejemplo más claro fue lo que pasó el viernes con los jubilados, Claudio, que por ahí yo escuché a algunos tipos, digo, ¿dónde viven esto? En otro planeta, que decían, ¿cómo los jubilados se van a largar desesperados al banco? Y es muy sencillo, no tienen plata. Y muchos abuelos, como yo comentaba, claro, están a cargo de los nietos, Claudio. Muchos abuelos sostienen con su jubilación. Claro, y el tipo no tenía para darle comida a los nietos y dijo, a mí qué me importa el coronavirus, yo me voy, si tengo que morirme en la calle me muero, pero yo me voy a buscar mis pocos mangos al banco, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos este reclamo central. Antes de que el gobierno le haga este empadronamiento por este pago de 10.000 pesos, nosotros ya estábamos haciendo una campaña y le presentamos al gobierno un padrón, para que vos tengas una idea, de 80.000 personas de todo el país, solo el pueblo obrero. 80.000 personas reclamándole al Estado que dé un subsidio de emergencia a las familias que no tienen otros ingresos, que no cubran los 30.000. Finalmente salió esto de los 10.000, que iba a tener un alcance, se anotaron 10 millones y pico de personas, pero el gobierno piensa pagar las 3 millones y pico. Es decir, que ahora viene todo un recorte, que no sé cómo lo va a hacer el Estado, pero que te puedo asegurar que va a causar una gran crisis, porque hubo 10 millones y medio de personas afectadas. No da la impresión de que el Estado esté dispuesto a afrontar esa envergadura del problema, y no es un número inflado, porque si vos pensás las estadísticas de pobreza que me estaba señalando, ¿no es cierto? Que una cuarta parte de la población argentina se anote para un ingreso de este tipo, es bastante coherente con los niveles de pobreza que tenemos. Es bastante coherente. Si tenés el 35% de pobres, que el 25% se te anote para pedir los 10.000 pesos, es bastante razonable. Me parece que fuera una conspiración de oportunistas. Si no, hay gente que necesita la guita. Hablemos claro. Las estadísticas oficiales lo confirman. Entonces, bueno, nosotros estamos batallando primero por presentar un programa que vaya al hueso de un verdadero programa para enfrentar la emergencia. Por ejemplo, nosotros
diciembre planteé en la legislatura de Salta, cuando cerraron la planta de Alan Swan de procesamiento de carbón, que hubo los primeros 300 despidos. Yo planteé un proyecto de ley que establezca una emergencia laboral y que prohíba suspensiones y despidos. Y desde la izquierda venimos reclamando esto todo el tiempo, y mucho más cuando se inició la crisis del coronavirus. Al final el gobierno tuvo que tomar una medida en esta dirección, pero recontra limitada. Recién comienza a aplicarse a partir del 1 de abril. Mira, yo tomé la iniciativa de publicar en mi Facebook un anuncio planteado que me hagan llegar las denuncias sobre violaciones al derecho laboral. Lo publiqué, creo que fue el 24 de marzo en adelante. En 10 días tuve 40 denuncias y casi contabilizo 1.500 despidos. En 10 días, antes del 1 de abril. Claro. Y después sale el secretario de Trabajo, al que le mandé las denuncias por mail, todas estas, a decirle que no ha podido confirmar los despidos. Y su caradura estaba en su casa escondido. ¿Cómo que no ha podido confirmar? ¿Cómo no ha podido confirmar? Claro. 800 despidos solo en la construcción de la ampliación de la mina del Salar del Hombre Muerto por la mina de litio, 800. En la mina de Lindero, varios centenares de todas las tercerizadas que echaron a todo su personal. Se paralizó la obra de los paneles solares, 70 despidos. Suspendieron a los 200 trabajadores de la construcción de las vías del ferrocarril Belgrano, sin goce de sueldo, desde el 20 del mes pasado al 10 de este mes. Y toneladas en actividades menores del comercio y de gente que le decía, mira, andate a la casa, no te voy a poder pagar el sueldo. Empresas más chicas y medianas también. Es decir, una realidad terrible que solo por poner un aviso en Facebook de que me llamen, mira, me llené de denuncias, entonces las trasladé al ministerio. El ministerio recién el viernes pasado apareció en una conferencia de prensa, 15 días después que nosotros denunciamos todo esto, para decir que ahora la provincia se daría el decreto nacional, pero ya tenemos 1.500 despidos adentro. Claro. Y no hay ninguna política a favor de ellos. Entonces, tenemos una situación extremadamente grave y que necesitamos medidas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una ley de prohibición de suspensión de despidos, pero que se puede aplicar retroactiva para los casos de los últimos 2 meses por lo menos. La situación social se está agravando día por día. El gobierno mira para otro lado, no pone esto en la agenda, y es un problema, porque las consecuencias van a ser cada vez peores si no se toman ahora medidas de emergencia. Nosotros estamos haciendo todo el tiempo propuestas para centralizar el sistema de salud, propuestas para financiar las medidas de subsidio a la población y equipar el Estado, propuestas para que la gente pueda tomar iniciativas propias de control, porque en los lugares de trabajo donde se sigue laburando, bueno, si no hay otra que seguir laburando, tiene que haber un derecho del trabajador a establecer las condiciones y a decir al patrón, acá trabajamos bajo estas condiciones porque no queremos comprometer nuestra salud. Bueno, comités en los lugares de trabajo que tengan ese derecho. Es todo un desarrollo de planteo de propuestas para enfrentar esta crisis, que lógico, tiene la mirada de una organización que además cree que cuando salgamos de esta crisis vamos a tener que tener un mayor desarrollo todavía de un programa que es un escudo de defensa para la mayoría trabajadora, por esto que hablábamos recién de la depresión económica que ya ningún analista serio puede dejar de exponer y de clarificar qué es lo que se viene. La verdad que es preocupante, es más que eso, gravísima la situación. Y bueno, pero así estamos, ¿no? Así que bueno, Claudio, ¿cómo seguimos con esto? ¿Qué es lo que particularmente ustedes como partido, pues repito, siempre comprometido en todo el año con la gente, cómo van a seguir laburando? Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso que no se puede hacer cosas en la calle, ¿no es cierto? Pero muy intenso en las redes sociales, muy intenso de comunicación, muy intenso de incluso en estas condiciones jugar un papel de representación popular. Por eso hemos armado este lugar de denuncias que ya te digo que fue parecer la oficina del Ministerio de Trabajo cuando la oficina del Ministerio de Trabajo estaba cerrada. La cantidad de denuncias que nos traía, y
por supuesto estamos buscando que esa expresión de denuncia se convierta en organización. Por ejemplo, nadie ha transmitido noticias, pero que tuvimos un paro en medio de esta pandemia en la mina de la empresa Lident, que es la minera del altiplano. 250 obreros pararon y obligaron a la empresa a parar la producción porque consideraban los obreros que no tenían condiciones para trabajar sin contagiarse. Entonces bajaron los obreros y se les garantizó el pago de los salarios. Paros como este hubo en muchos lugares de trabajo en la Argentina, y nosotros alentamos a la gente de que se dé la forma con los medios que corresponda para que se organice a valer sus derechos, porque en nombre de que tenemos un enemigo que nos puede afectar a todos, Sí. y nos convocan todo el tiempo a la unidad del pueblo argentino, por supuesto tenemos un enemigo que nos puede afectar a todos, pero lamentablemente no a todos por igual. Así es. Hay algunos que son candidatos a la enfermedad y otros que tienen todo para salvarse. Y entonces la organización obrera es un recurso para hacer valer el derecho de hasta el último trabajador, ¿no es cierto?, hoy de preservar la salud, la vida de su familia, y también de preservar en la crisis su trabajo. Entonces nosotros defendemos con todo el derecho a la organización y la iniciativa de los trabajadores y el control popular de lo que se hace, porque el gobierno no quiere que lo controle nadie. Por eso cerró la legislatura durante 40 días. Claro. 40 días cerrada la legislatura. No, bueno, pero fíjate vos... No es por razones sanitarias. No quieren que se discuta políticamente lo que el gobierno hace. Claro, pero fíjate que hoy aparece además, Claudio, el obsceno, el espantoso pago de sobreprecio que hicieron de los productos con el argumento de que era necesario comprarlos. 50% más terminaron pagando de estos productos, y que lo pueden hacer absolutamente dentro de este marco y sin que existan una legislatura que le pueda pedir explicaciones, ¿no? Bueno, por ejemplo esto, o por ejemplo que nos tenga que dar explicaciones de por qué en medio de la crisis ni siquiera han mandado un médico, uno más. Claro, nada, claro. Faltan centenares, o que se consideren los proyectos como el que hemos presentado nosotros, que aborda todas estas cuestiones. El otro día el secretario de Salud me dijo, no, tenemos una centralización de los recursos privados y públicos de la medicina. Yo quiero ver cómo es eso, porque la única forma de centralizar sería que por el periodo de la crisis el Estado asume el control y las decisiones. Si el Estado no tiene el control y las decisiones de lo que se hace con toda la capacidad instalada, también en la parte privada, entonces es mentira que hay una centralización. Efectivamente, es así. ¿Me entendés? Claudio, es así. Claudio, qué bárbaro, no tenemos para charlar un montón todavía. Yo te agradezco esta posibilidad de dialogar hoy con 7 PM, y la idea será seguir escuchando, ¿no?, las voces que ustedes levanten en este tiempo tan complicado para los sectores más pobres, ¿no?, los más vulnerables, los más castigados. Así que bueno, la idea será seguir charlando como lo hicimos siempre. Te agradezco esta charla de hoy. Te mando un abrazo, y un abrazo de codo, como se dice ahora, ¿eh? Bueno, el agradecimiento es mío y siempre a disposición. Muy bien, gracias, Claudio, ¿eh? Un saludo, un abrazo grande.